Hoy en ¿Qué es la que hay? Seguimos dándole seguimiento al papelón masivo de la Universidad de Puerto Rico, que tuvo que devolver 5 millones en fondos federales. Conversamos con una de las estudiantes, líderes estudiantiles que conocen más del tema, presidenta del Consejo de Estudiantes Graduados del recinto de Río Piedra. También, como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día con Jorge Dávila y tenemos unos updates de Ucrania, una decisión interesante y sorpresiva hoy del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y lo último en los chismecitos del baloncesto superior nacional. No se vaya nadie, que es la que hay. No, espérate, que es la que hay continúa. ¿Cómo es? Que es la que hay comienza ahora. ¿Qué me pasa? Es el calor que me tiene así. Vamos para encima. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 8 de junio de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Continúa la expectativa sobre la contraofensiva ucraniana mientras Rusia bombardea rescatistas en áreas inundadas tras voladura de represa del río Dnipro. UPRC zapatea su responsabilidad por perder $5.5 millones. Conversamos con estudiantes de Facultad de Ciencia Natural sobre el impacto de esto en el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mojer, y analizamos la politiquería nuestra de aquí y de Estados Unidos, como todos los jueves, con el analista de Radio Isla, Jorge Dávila. Pero bueno, antes de ir, sí, hoy Santurce juega contra Quebradilla en el Clemente. Debemos perder. No voy a decir nada más porque debemos perder. Quebradilla es el mejor equipo de la liga y Santurce, pues, no es el mejor equipo de la liga. Pero no quiero hablar de eso. Les conté, creo que fue el martes, que el apoderado de Arecibo, un señor de nombre Baeza, de apellido Baeza, que compró el equipo este año después de que Anuel AA y Fabián Elí pues salieran del equipo y se divorciaran económicamente. Había sido multado por, según la liga, intervenir en una relación contractual entre los Leones de Ponce y un potencial coach que terminó convirtiéndose en el coach de Arecibo. Y había sido multado por $5,000. Y Baeza, en una movida magistral de troleo, le mandó los $5,000 a Ponce en pesetas. Le mandó 2 cajas llenas de pesetas, que hicimos el cálculo aquí, que pesaban más de 200 libras. Y eso pues no le gustó a los apoderados de Ponce, los hermanos Mirla, ni le gustó a la liga. Así que la liga acaba de darle otra multa adicional al apoderado de Arecibo de $2,500. Y le puso en la multa que lo tiene que pagar en cheque y se lo tiene que pagar a la liga. O sea que alguien me dijo, bueno, pues que haga 7,500 cheques de uno. Eso está bueno también, se le manda 7, pero eso vale mucho, porque imagínate que a 10 chavos cada cheque se le va un montón. Así que ahí va la cosa. Y para que usted vea un poco cómo es que están las prioridades de la liga y por qué a veces uno se queja demasiado de la dirección. El domingo hubo un incidente bastante peligroso en la cancha de Fajardo, donde los Atléticos de San Germán recibieron a los cariduros, se fueron a los puños, literal. El refuerzo que hace uno de los mejores refuerzos de la liga de los Atléticos, Ronda Hollis Jefferson, le dio un puño en la cara a otro jugador. Un puño así, puño cerrado, sacó la mano atrás, busquen los videos en YouTube. ¿Saben cuánto fue la multa a ese jugador por darle un puño? $1,000. Y lo suspendieron un juego. Y a este apoderado, le metieron $5,000 por intervenir con el coach, pues también le van a dar $2,500 por trolearse a alguien. De verdad que esta liga, te digo, que a veces tiene unas cosas. Pero, para que usted vea el poder del marketing, y tengo que felicitar al apoderado de Arecibo. Yo, la verdad que no soy capitán jamás. Yo me corto un brazo antes de ser capitán. Pero la verdad que este apoderado de Arecibo se está ganando mi corazón.
Bueno, pues ni corto ni perezoso, los capitanes de Arecibo acaban de sacar una promoción y dice: dona tus pesetas a favor del autismo. La administración de tus capitanes de Arecibo ha decidido donar los $5,000 en pesetas a la escuela primaria Eugenio María de Hostos, barrio Carrizales de Atillo. Invitamos a los fanáticos del BCN a unirse a esta iniciativa. En los próximos partidos locales estaremos recibiendo tu aportación en pesetas y el total final recaudado será entregado a la institución mencionada. Me quito el sombrero. Alguien que le diga pesetero a los Leones de Ponce y también use esas pesetas para apoyar una causa como el autismo. Hashtag troleo de calidad. Grande va esa. Bueno, vamos con otros temas. Hoy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esta sí que no la teníamos en el jackpot, en el bingo, ni en el pulpote. Estaba ante sí un caso. Usted sabe el tema de la redistribución electoral que se hace después de cada censo. En Puerto Rico se hace de manera no partidista, con una comisión que está establecida por nuestra Constitución, pero en la mayoría de los estados en Estados Unidos no se hace así, sino que se hace políticamente. Las legislaturas estatales controlan cómo se dibujan los distritos congresionales luego de cada censo. Y en la década de los 60 se aprobó el Voting Rights Act. Es una ley que buscaba proteger a las minorías, específicamente proteger a las minorías negras del sur, de los estados que fueron parte de la Confederación en la Guerra Civil y que en ese momento, 100 años después de la Guerra Civil, todavía sufrían del apartheid, de las leyes raciales, la discriminación, etcétera, etcétera. Y esa ley de la era de los derechos civiles de la década de los 60, pues prohibía a las legislaturas estatales discriminar contra las minorías negras en esos estados, dibujando distritos que pues fueran abiertamente discriminatorios contra ellos. El Voting Rights Act había perdido mucho de su poder por una decisión importante del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, del actual Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decisión que firmó el juez presidente Roberts, si no me equivoco, en el 2011, 2012, por ahí. Fue para la época de Barack Obama presidente. Y antes sí estaba los nuevos distritos que dibujó la legislatura de Alabama luego del censo del 2020 para ahora las elecciones del 2022 y para las próximas elecciones durante toda esta década. Y Alabama, esencialmente, aunque es un estado súper republicano, que Donald Trump ganó con más de 20% de los votos, si no me equivoco, 28 a 30% de la población de Alabama son personas negras. Y la legislatura estatal lo que hizo, Alabama tiene 7 distritos congresionales, pues los dibujó de una forma para que solamente un distrito quedara con mayoría afroamericana y asegurar que los republicanos ganaran 6 de los 7 distritos. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. Los demandantes llevaron el caso al Tribunal Federal en Alabama, lo ganaron en distrito, lo ganaron en el apelativo, pero justo antes de las elecciones el Tribunal Supremo congeló la decisión del apelativo y dejó que se celebraran las elecciones del 2022 con los distritos como estaban dibujados en lo que ellos veían el caso. Y de hecho, para sorpresa de nadie, los republicanos ganaron 6 de los 7 distritos en noviembre, tal y cual era su intención. Bueno, pues hoy, en una sorpresiva decisión, el Tribunal Supremo acaba de determinar que la forma y manera en que el estado de Alabama dibujó esos distritos viola el Voting Rights Act, establece que la sección 2 de esa ley es válida bajo la Constitución de los Estados Unidos y la decisión fue 5-4. Los 3 liberales del tribunal, la jueza Sotomayor, la jueza Brown y la jueza Kagan, se unieron al juez Kavanaugh, nombrado por Donald Trump, y al juez presidente Roberts, que fue nombrado por Bush, y que fue el que destruyó el Voting Rights Act hace como 10 años. Esencialmente, la decisión establece que es discriminatorio hacer distritos que violen los derechos de las minorías, en este caso de las personas negras en Alabama, y esto tiene un efecto inmediato, ordena a Alabama a rehacer sus distritos congresionales, a crear 2 distritos de mayoría afroamericana, lo cual debería ser en el 2024 2 distritos demócratas, así que ya le está añadiendo una silla a los demócratas. Recuerden que la mayoría republicana es solo de 4, y esta decisión afecta otras redistribuciones electorales en el sur, en Georgia, en Carolina del Sur, en Florida, si no me equivoco, que probablemente ya con esta decisión se le está dando la mayoría de nuevo a los demócratas. Obviamente si no cambiará nada de los votos, hay una elección por el medio, pero interesante. Y como dice la canción de Rubén Blades, la vida te da sorpresas
sorpresas te da la vida. Tenemos a las invitadas. Bueno, ya tenemos a las invitadas. Voy a empezar el jueves de Ciencia Boricua temprano, pero rapidito, como si no nos faltara nada en este mundo de conflicto y de calor y de fuego. Bueno, el Wall Street Journal reporta que China y Cuba llegaron a un acuerdo secreto y que China va a construir una base militar para espiar a los Estados Unidos en la costa de Cuba. Qué chulo. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia boricua junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mojer. ¿Qué es la que hay, Mónica? ¿Qué es la que hay, Luz? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, aunque en este segmento hoy, que siempre es un segmento de alegría y de orgullo patrio y de presentar lo mejor, pues hoy venimos a enfogonarnos. Ya que el calor nos tiene a todos crispy. Yo no sé cómo está por allá en San Diego, pero aquí esto está a lo loco. No sé. Aquí el calor ha decidido que no llega, así es que, no sé, a lo mejor les puedo mandar un poquito del fresquito de acá, porque aquí no ha calentado. Sí, ya vive en el paraíso y ahora nos restrega también, que no tienen calor. Anyway. Pero este segmento hoy, de hecho, si notarán, empezamos un poquito más temprano, usualmente es a las 5:10, pero que queremos tener tiempo para hablar. Hoy vamos a hablar con una gran científica, con una gran puertorriqueña que está haciendo cosas nítidas, pero no vamos a hablar necesariamente de su trabajo, sino que le vamos a seguir dando seguimiento a la noticia que salió ayer en el Vocero en exclusiva y que hoy hay una segunda parte de que la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, tuvo que devolver 5.5 millones de fondos de los Institutos Nacionales de Salud, fondos competitivos que 2 profesores y su grupo de estudiantes ganaron para la construcción de un edificio porque la UPI burocráticamente decidió no usar el dinero. Mónica, ¿con quién vamos a conversar? Hoy conversamos con Jessica Rodríguez. Jessica es estudiante doctoral en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ella también es líder comunitaria en su pueblo de Salinas. Ella trabaja junto a un grupo allá por la independencia energética de su comunidad. Y también es líder estudiantil porque es representante ante el Consejo General de Estudiantes del Decanato de Estudios Graduados e Investigación por la Facultad de Ciencias Naturales. Y sí, aunque hoy no vamos a hablar de su investigación, le prometemos un rain check para que venga y nos hable de todas las cosas chéveres que está haciendo. Exacto. Bueno, pues bienvenida, Jessica. ¿Y qué es la que hay? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, todo muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, antes de comenzar, cuéntanos un poco, ¿verdad?, de tu rol. Sabemos que eres estudiante doctoral, pero estás activa en el Consejo General de Estudiantes de la UPI y fuiste entrevistada por el Vocero cuando salió esta historia. ¿Cuál es tu rol y cuál es tu posición en el liderato estudiantil? Sí, pues como muy bien mencionó Mónica, yo soy representante ante el Decanato de Estudios Graduados e Investigación por la Facultad de Ciencias Naturales y mi rol principal es ser la portavoz de los estudiantes graduados de Ciencias Naturales, en las cuales tocamos temas como el estipendio del estudiante, la infraestructura, entre otros asuntos que los estudiantes presenten, inquietudes. Excelente. Excelente. Entonces, Jessica, como ya mencionó Luis, ayer rompió la noticia de que la Universidad de Puerto Rico va a perder casi 5.6 millones de dólares en fondos federales de investigación porque la administración de la institución canceló el proyecto. Y antes de la pregunta que te quiero hacer, quiero añadir un poco de contexto a esta situación. Primero es que estos fondos fueron asegurados por investigadores de la universidad que sometieron una propuesta y que obtuvieron los fondos de forma competitiva. Obtener este tipo de propuestas es difícil, ¿no? Es mucho trabajo, son un montón de horas, es un proceso administrativo, burocrático, no solamente en la universidad, pero también con la agencia federal, en este caso los Institutos Nacionales de Salud, así que es un montón de trabajo. Segundo, es que el edificio que se iba a construir era una casa de animales. Los animales modelo, ¿no? En la ciencia, particularmente en la ciencia biomédica, los científicos utilizamos animales como modelos para estudiar lo que sea que estamos estudiando. Y estos animales modelos son una piedra angular de la investigación, en particular los animales vertebrados. Y para mantener estos animales hacen falta facilidades que son especializadas, que tienen controles de luz, control de temperatura, hay personal experto, entre otras cosas. Y lo último que quiero mencionar como contexto es que no, todo esto puede tener una cascada de efectos negativos en la investigación de Puerto Rico que van más allá de la pérdida de estos fondos. Y precisamente de eso es que te quiero preguntar.
¿cuáles son las posibles consecuencias de esta cancelación y la pérdida de esos fondos para la Universidad de Puerto Rico y la investigación en el país? Sí, hay dos cosas que quiero resaltar. La primera siendo que nos están quitando el derecho de tener una facilidad adecuada para el uso de animales en nuestro recinto de Río Piedra. Exacto. Limitando la investigación científica de nuestro recinto específicamente. Y esto afecta tanto a los profesores y estudiantes, tanto subgraduados y graduados que están utilizando, como muy bien mencionó Mónica, animales o vertebrados en general en sus investigaciones. Segundo, sin estas facilidades se pierde la oportunidad de hacer que nuestro recinto sea uno atractivo y competitivo para atraer a nuevos estudiantes y profesores en realizar investigaciones. Además, este entrenamiento que se le va a brindar a los estudiantes estaría limitado, ya que no contaríamos con una amplia facilidad para hacer las investigaciones adecuadas. Hay múltiples consecuencias, pero esas eran las dos que quería destacar. Sí, obviamente, si el futuro de la Universidad de Puerto Rico, como nos los han vendido, está en la investigación científica, en la atracción de las mejores mentes, en apoyar la industria farmacéutica y la industria científica y la industria de alta tecnología que existe en Puerto Rico, pues me parece bastante lógico que el principal recinto de la universidad, el que más estudiantes tenga y el que tiene la principal facultad de ciencias naturales de donde se gradúan la mayoría de nuestros científicos y científicas, pues me parece más que lógico que tenga un edificio moderno donde poder llevar a cabo sus investigaciones. Y yo que desde afuera, gracias a los 2 años que llevo aquí con Mónica y a través de amistades que tengo, conozco un poco de lo competitivo que es el mundo, sobre todo graduado y postgraduado a la hora de las investigaciones científicas. Pues me parece que aquí la universidad se está pegando un tiro en el pie para lo que tú dices, Jessica, atraer las mejores mentes posibles a que vengan a hacer investigación en Puerto Rico, a que muevan sus laboratorios a la UPI, a que muevan y consigan los fondos para la universidad. Y te pregunto, porque la nota del vocero de hoy, si yo ayer estaba enfogonado, cuando leí la del vocero esta mañana, que me llega por email, el vocero te lo mandan, es gratis, te lo mandan por correo electrónico toda la mañana. Cuando lo leí esta mañana, casi restrayó el celular contra el piso. No voy a decir que le escribí a Mónica, pero dije, mira lo que contestaron. Exacto. Un señor que se llama Julio Collazo, que es el director de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura de la Universidad de Puerto Rico, resaltó la necesidad de administrar eficientemente los recursos y evitar tener duplicidad de estructura que luego no tengamos uso. En ese sentido, el presidente de la UPR, que parece que apareció desde España y decidió dignarse y darle una contestación al periodista, mencionó que el recinto de ciencias médicas ya cuenta con una casa de animales y que entre julio y agosto se ha inaugurado un área para estos mismos fines dentro del centro molecular, cuya construcción alcanzó 10 millones. O sea que, Jessica, pues, ¿por qué no te vas para allá, para el centro médico, a hablar con los animales? Eso es lo que está diciendo la alta gerencia de la UPI. Sí. Me tomó por sorpresa. Esa expresión es como, me toma por sorpresa, pero no me asombra. Okay. Y eso que ellos dicen es bien importante destacarlo porque ellos mencionan la duplicidad. Uh-huh. ¿Cuántos Walgreens hay por ahí en cada esquina? Buen punto. Pero está bien. La propuesta que se sometió para estos fondos, que fue en el 2018, contaba con el apoyo del entonces rector, el doctor Luis Aferrao, que ahora es nuestro presidente de la UPR. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! O sea, que el brinco de la UPI, de la torre de la UPI al Jardín Botánico, que es menos que viajar a Ciencias Médicas, le cambió la opinión. Ok, wow, interesante. Okay. Exactamente, eso mismo que tú dijiste. Antes no había ningún problema que hubiese más de una casa de animales, pero ahora sí. Esa pregunta se la dejo para que todo el mundo haga su propia reflexión. Yo tuve la oportunidad de visitar una casa de animales de una de las principales universidades de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, y eran como 18 pisos de puro laboratorio. 18 pisos. O sea, ¿por qué la Universidad de Puerto Rico no puede tener 3 casas de animales en su recinto principal de investigación, que es Ciencias Médicas, en su centro biomolecular y en su recinto principal de ciencias naturales, que es la UPI? Es que de verdad es que es algo... No, entonces, Paco, no son tan cínicos que lo venden. No, vamos a dejar el espacio vacío, ahora va a ser un parque de recreación, porque donde se iba a construir era donde estaba Copu, ahí en la salida por la Gándara, que era un edificio viejísimo que se va a destruir y se debería destruir. Y no, pues ahora lo van a dejar allí, va a ser un parquecito pasivo para los estudiantes. Qué chulo, qué chévere. Yo creo que una cosa que también yo quiero añadir es que, o sea, estas expresiones
es el equivalente de que yo te dijeran, bueno, pues me tienes que cocinar una cena, pero para los ingredientes, algunos de los ingredientes principales que necesitas, pues tienes que ir, tú sabes, tienes que guiar 2 millas para buscar los ingredientes, para volver, para entonces cocinarlos en tu casa. O sea, eso no tiene sentido, eso impacta grandemente la agilidad de la investigación. O sea, te doy un ejemplo, cuando yo era estudiante, yo estudié en la UPR de Bayamón y hacía investigación en la Universidad Central del Caribe. Yo realizaba experimentos con ratas, experimentos de comportamiento, en el que tú tienes que, de la mejor manera posible, aislar a los animales de cualquier estresor que puedan afectar tus resultados. Y había ocasiones que, no, las ratas, muchas veces nosotros las mandábamos a pedir de Estados Unidos, y hubo ocasiones que yo tuve que ir a buscar mis ratas un viernes por la tarde al aeropuerto de Isla Grande, porque si no, las ratas se quedaban en las cajitas donde venían, cogiendo calor y cogiendo estrés en el aeropuerto hasta que me las pudieran llevar el lunes. O sea, y eso tiene unas implicaciones enormes para la agilidad de la investigación, para los posibles resultados. Así que esos comentarios no tienen, denotan que la persona que los hizo no tiene cero idea de cómo funciona la investigación y que le hace un flaco servicio a la institución. Increíble. Entonces, Jessica, no, estas acciones, entre las cosas que ya mencionaste, uno de los impactos negativos es que afectan la competitividad de la Universidad de Puerto Rico en comparación con otras instituciones en los Estados Unidos, porque recordemos que pues, la Universidad de Puerto Rico compite con instituciones en Estados Unidos no solamente por fondos y por estudiantes, pero sino también por publicaciones, que las publicaciones son una parte súper importante para entonces tú poder asegurar recursos. ¿Cómo impacta la competitividad de la universidad estas acciones que trascendieron ayer? Mira, hay un sinnúmero de cosas, pero primero, aquí en la UPR pasa de todo, y estamos en un momento crítico por todos los recortes que estamos enfrentando. Y se hace un esfuerzo bien grande de parte de los investigadores y profesores en escribir estas propuestas para pedir fondos, y un evento como este nos pone ciertamente en desventaja, porque nos limitan las facilidades, nos limitan los recursos, el entrenamiento, el reclutamiento, entre otros. Y cabe destacar que aquí en Río Piedras se hace investigación de alto calibre, pero enfrentarnos con estos problemas administrativos de burocracia todo el tiempo es bien difícil. Es bien difícil y se nos hace, ¿verdad? Uno se pone triste, enfurecido, porque es como si a nadie le importara la investigación que estamos haciendo aquí en la universidad. Es que, sin duda, ese es el mensaje que están enviando. Incluso pone a pensar a uno si esto es pura desidia e incompetencia o si incluso hay maldad detrás de esto y que a alguien simplemente o no le cae bien la doctora Maldonado o tienen una agenda contra las investigaciones que se hacen naturales, porque es que no tiene ningún sentido. Entonces las excusas son tan baladíes, tan como si fuéramos estúpidos. De verdad, es que es algo increíble. Y Jessica, te pregunto, para que nuestra audiencia tenga un poquito de contexto, ¿cómo se compara ser estudiante doctoral en Ciencias Naturales de la UPI versus en otras universidades, ya sea en Estados Unidos o en Puerto Rico? ¿Cuán más difícil es hacer investigación desde la UPI que desde otros lugares? Y yo, excelente pregunta. Aquí, desde que yo entré en el 2018, en agosto del 2018, hemos enfrentado temblores, huracanes, apagones, a veces hasta el techo se cae. Así, es un reto, pero bien difícil hacer investigaciones, no obstante lo hacemos. Y como buen boricua nosotros seguimos para adelante. Y gracias a Dios aquí tenemos una comunidad de científica bien buena entre los profesores, los estudiantes, tanto graduados y subgraduados, que hace el camino que sea mucho más llevadero. Pero en comparación es un reto y es bien difícil que la administración no ponga la investigación como prioridad. De la boca para afuera lo hacen, pero donde importa no hacen nada. Así mismo. Sí, a mí esto me hace pensar en esta conversación de resiliencia, ¿no? Que se tiene no solamente en la universidad, pero en Puerto Rico, que es como que es que ustedes son resilientes, ustedes aguantan lo que sea, pero es como que, ¿pero por qué? O
O sea, ¿por qué hay que perpetuar esta incompetencia? Yo estoy de acuerdo contigo, Luis. A mí se me hace bien difícil pensar que aquí no hay una mala intención, porque es como que llegan a ese nivel de incompetencia, pero hay una consistencia en los ataques a la universidad, tanto con las medidas de austeridad, pero también con administraciones, particularmente administraciones de ciertos partidos políticos que han sido consistentes en atacar o en minar la institución. Así es que realmente es bien frustrante que entonces sea como que, ay no, pero es que ustedes pueden bregar con lo que sea. O sea, ustedes contra viento y marea como quiera lo hacen, pues sigan por ahí. Frustrante problema. Jessica Rodríguez, gracias por todo lo que hace y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Mónica, hablamos el jueves que viene. Hablamos el jueves que viene. Cuídate mucho. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más. Que es la que hay. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política. Con Jorge Dávila. Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge? Estás en la sombra, estás tomando agua. ¿Cómo estás? Este calor. Iba guiando y marcaba 104 el carro. Increíble. Yo estaba escuchando con Damaris a la doctora Cruz Nazario dando los consejos del calor y yo decía, ¿y cuándo se va a invertir el aire acondicionado portátil? Así que no se puede llevar en la mano. Porque... Oye, y voy a claro, porque que iba en el carro, no eran millas, eran grados. No, yo sé que no eran millas, No, pero para aclararlo, porque iba guiando y marcaba cierto. Sí, yo fui a uno de esos almacenes de membresía temprano hoy a comprar unas cositas para una fiesta y después dije, yo no puedo dejar esto en el carro porque lo que compré no va a durar. Así que tuve que cuadrar toda mi logística y moverme y llevarlas antes porque dije, olvídate, esta cerveza que compré van a saber a... Ay, qué difícil es la vida en el trópico. Bueno, y en el trópico y en Estados Unidos, porque me imagino que has visto las fotos de Nueva York y de Washington y de cómo está eso con los fuegos en Canadá. Sí, de hecho, ayer se suspendió el juego por condiciones del aire. Se suspendieron juegos en Nueva York y en Washington. El juego en Nueva York y no sé si Filadelfia fue el otro. En Washington se suspendió. En Washington el primer picheo lo iba a hacer el primer ministro británico, Rishi Sunak, así que le aguaron la fiesta al PM, o a lo mejor el papelón, porque yo no sé si él ha tirado una bola de béisbol alguna vez en su vida. Bueno, hablando de Washington, vamos a los temas. La toma del Congreso por parte del movimiento estadista sigue dando de qué hablar, tanto así que el Nuevo Día le dedicó hoy su portada y narró parte de la experiencia de los más de 100 estadistas que estuvieron recorriendo los pasillos del Capitolio esta semana, incluyendo al propio gobernador Pedro Pierluisi y al exgobernador Ricardo Rosselló. El periódico Primera Hora también reseñó la visita en una nota de la agencia EFE que dejó claro que hay resistencia republicana. El principal escollo para que se apruebe este proyecto de ley son los republicanos que actualmente tienen la mayoría en la Cámara Baja, dijo el periódico. Preguntado al respecto, Ricardo Rosselló reconoció que los republicanos del Congreso han mostrado más resistencia, pero explicó que esta semana se mantuvo una reunión con el equipo del legislador republicano Bruce Westerman, quien preside el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el órgano con jurisdicción en los temas de Puerto Rico. Aquí no podemos esconder la realidad. Hay una cierta resistencia que se tiene que derribar, concedió Rosselló, gobernador entre 2017 y 2019, cuando tuvo que dejar el puesto en medio de protesta. Obviamente, esto no es secreto, Jorge, pero ya el lunes que habíamos hablado de este tema, tú lo habías caracterizado como una secuela de la potencial primaria en el PNP entre el gobernador y Jennifer González. Así que te pregunto, estas expresiones de Rosselló son un jab a Jennifer González, que es la republicana de más alto rango del PNP. No, yo creo que la pregunta que hay que hacer es por qué las dos figuras más importantes dentro del PNP, que son republicanos, que son Jennifer González y Tomás Rivera Chats, no estaban allí. Esa es la pregunta que hay que hacer, porque, digo, no que sea noticia de que hay resistencia republicana. Yo no creo que eso sea noticia. No lo es. O sea, lo ponen como una gran noticia, lo admite Ricardo Rosselló, lo sabe el mundo entero. Hay una resistencia republicana y las dos figuras principales republicanas dentro del PNP son Tomás Rivera Chats, expresidente del Senado, y la actual congresista de Puerto Rico,
Jennifer González, ninguno estaba allí. Entonces, ¿qué propósito sirve? Digo, yo tengo que, ¿verdad?, apoyar cualquier gestión que, ¿verdad?, de buena fe quiera hacer cualquier estadista, de ir y tratar de visitar el Congreso y a congresistas. Pero otra vez me causa cierto malestar el hecho de que si es un esfuerzo conjunto a favor de la estadidad y sabiendo de memoria, porque no hay que montarse en un avión a visitar a nadie, de que hay resistencia republicana, no estén esas dos figuras allí presentes. ¿Cuáles son las razones? Si estaban invitados, si no estaban invitados, si se coordinó con ellos, si no se coordinó con ellos. Jennifer González está en Washington. De hecho, a lo mejor Tomás Rivera Chats tenía otros compromisos aquí, pero Jennifer está en Washington. Sin duda. Y es la principal figura republicana allí. Así que lejos de darle un jab a Jennifer González, la pregunta que habría que hacerle a Ricardo Rosselló es si él coordinó esa visita con Jennifer González. El gobernador Sí, no. dijo ayer que el calendario estaba complicado de Jennifer y que fue un tema de calendario. Bueno, pues está bien. No sé si, ¿verdad? Me imagino que esas expresiones quien tendría que hacerlas sería Jennifer González. Claro. Pero no Pedro Pierluisi. Pero anyway, yo me mantengo en la posición que te dije la semana pasada. Yo creo que esto es más, ¿verdad?, orientado hacia comenzar a levantar el tema de estabilidad camino a una primaria dentro del PNP. Las últimas dos primarias del PNP se han definido, o por lo menos las campañas han sido para tratar de definir quién es más estadista que el otro. Correcto. Esas han sido las últimas dos campañas del PNP. Ricardo Rosselló alegaba que él era más estadista que Pedro Pierluisi, y en la última se decía que Wanda Vázquez no era estadista. Así que ese ha sido el tema principal dentro de las primarias del PNP las últimas dos elecciones. Así que ya están tratando de definir quién es el más estadista y quién está haciendo más por la estadidad. Uh-huh. Así que, ¿verdad?, el tiempo dirá, pero eso es parte de lo que molesta a mucho PNP o a mucho estadista que ya no es PNP. Es que se use el tema de la estadidad como balón político. Al final del día es mucho performance, mucho teatro, como en la lucha libre, ¿verdad?, de amarrarse la bandera americana, pero después de todo el objetivo no es ese, el objetivo es ganar las elecciones, o por lo menos hacerse con el poder dentro del PNP. Sí, y pues ya estamos tratando de definir quién es el que está luchando más por la estadidad. Camino a las primarias que va a haber dentro del PNP. Y bueno, pero hablando del poder, eso, José Delgado. Quien lo vea como lo veo yo, Uh-huh. se molesta. Claro. Se molesta. Claro. Es que es entendible. Como buen estadista y buen PNP. Yo recuerdo bien los amigos aquí del martes de contingencia, Wario y Esteban, en su podcast Plan de Contingencia, entrevistaron hace ya varios años a doña Miriam Rodríguez Ramírez de Ferrer. Y ella contó que ella no se crió en un lugar político y que ni mucho menos, y que fue hasta medio casualidad que ella se involucró en la política y que fue un poco en la campaña presidencial allá para cuando Bush padre retó a Reagan en el 80 y que vino a hacer campaña en Puerto Rico, y ella a través de su esposo cayó en esa campaña, empezó a ayudar y de ahí se involucró en el movimiento estadista. Y que ella recuerda bien una reunión en algún momento en los 80 que vino, presumo que era Carlos Romero Barceló, a Mayagüez, y que ella se indignó un montón porque todo lo que vinieron a hablar los líderes estadistas era de nada de la estadidad, y que un señor se paró y cogió un turno y dijo, bueno, ¿y dónde, qué es lo último con la estadidad? Y que ella ahí decidió que iba a tomar esa bandera literal de ser una estadista furibunda. Y obviamente yo sé que nuestra audiencia necesariamente tiene la mejor impresión de doña Miriam, pero recuerdo escuchar esas expresiones y decir, es que tiene razón, y más que entendible que haya indignación entre las huestes del PNP cuando ven que les mienten, porque al final del día lo que están es jugando con ellos. Pero Miriam Ramírez Ferrer es una estadista pura. Uh-huh. Lucha por la estadidad. Algunos, ¿verdad?, no están de acuerdo con las estrategias que utilizaba, lo de treparse en un poste para poner una bandera, uh-huh, o ir a la Procuraduría a exigir que se pusiera la bandera americana. Pero es una estadista pura.
y entró en la política y corrió para un puesto electivo porque pensó que era una forma más efectiva para ella, teniendo un puesto electivo, ir al Congreso de Estados Unidos y luchar por la estadía. Bueno, No fue al revés, no fue que usó la política para adelantar el tema de la estadidad, o no usó la estadidad para adelantar su agenda política, perdóname, sino Exacto. que entró a la política para adelantar su agenda a favor de la estadidad. Correcto. Y te pregunto ya, antes de irnos a la pausa, hablando ya en estricta política electoral y usando de premisa que esto fue otro episodio más, otra batalla más en esta guerra no declarada entre el gobernador y la comisionada residente, camino a una potencial primaria el año que viene. ¿Cómo crees que le salió al gobernador Pierluisi este junte con Ricardo Rosselló en Washington? Bueno, otra vez, al final del día, dependiendo de las cosas que ocurran de aquí a que salga la primaria, podremos interpretar claramente cuál fue el propósito de esta toma del Congreso. Vamos, por lo menos yo voy a esperar, voy a darle el beneficio de la duda y voy a esperar para ver. Tengo mi opinión, voy a dejar que el tiempo me dé la razón o me la quite. Por lo menos, ¿cómo es? Lo último que se pide es la esperanza, Jorge. Sí, tranquilo. Ahora, en términos de lo que va a ocurrir en la primaria, yo no creo que cambie nada. Sí, yo de acuerdo. Esto es una cosa de verano, de una semana, que pues que nítido, nos lo disfrutamos los politiqueros, pero no creo que cambie muchas mentes. Tienes razón ahí. Aunque Sí, no bueno, tema para hoy. si la iglesia de Ricardo Rosselló necesitaba otro incentivo para apoyar al gobernador Pierluisi en esto, bueno, pues ahí está, pero ya la iglesia de Ricardo Rosselló no se lleva con Jennifer González, así que no creo que haya mucho voto fresco para el gobernador Pierluisi. Por eso. Así que aquí Jennifer González ni gana ni pierde. Ya veremos. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, Jorge y yo, seguimos hablando de los republicanos, por esta vez de los que tienen el poder de verdad. Hablamos del presidente Donald Trump, expresidente, y su inminente acusación, el efecto político que pudiera tener. No se vaya nadie, que la calle continúa. Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, es inminente. Todo apunta a que en las próximas semanas, quién sabe si esta misma semana antes de que termine, el expresidente Donald Trump será acusado por un gran jurado que investiga potenciales delitos de espionaje y obstrucción a la justicia por la manera en que éste manejó información secreta tras salir de la Casa Blanca. ¿Cuál es tu lectura de la situación si en efecto esta acusación se da? Bueno, yo creo que Donald Trump, antes que lleguen las elecciones, va a tener varias acusaciones. No, ya tiene una, viene esta, vendrán otras. De la única forma que Donald Trump no corre que esté detrás de una red. Eso no le permite correr, ¿no? Bueno, es que tú sabes que yo no sé. Yo te confieso, porque, ok, recuérdate que no hay un requisito. Te hago la pregunta, pues tú eres abogado. Pues te voy a contestar la pregunta. No hay la ley, o sea, la Constitución de Estados Unidos establece que para ser presidente tienes que ser mayor de 35 años, haber nacido en Estados Unidos y that's it. Y no hay una ley federal como tal que establezca los requisitos, o sea, para uno aspirar. Está la Federal Election Commission que tiene unos requisitos de cómo tú registras tu comité, cómo tú levantas tu dinero, pero no hay una ley que regule. Eso es estado por estado. Porque tú tienes que inscribirte en cada estado para aspirar a tener los votos de los delegados del colegio electoral de ese estado. Así que yo presumo que habrán estados que no permiten a una persona acusada, pero acuérdate que también es acusada, no convicta. Y también me extrañaría que estados republicanos que tengan una ley similar, no me extrañaría que enmienden la ley para permitir lo que el tipo corra. Ahora mismo en la discusión pública, yo no he leído en ningún sitio que una acusación no lo permitiría correr. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, una acusación posiblemente no, pero yo me estoy anticipando, o sea, si es una acusación va a correr. Claro. Yo me estoy anticipando si antes de que lleguen las elecciones es encontrado culpable de algún delito y está encarcelado. Pues yo presumiría, presumiría que no pudiera correr. Pero por eso vamos a presumir que no, pues esta es la única forma que yo no lo veo corriendo.
De hecho, O sea, y lo analizamos el otro día, Luis. O sea, la base de Donald Trump es una base furibunda. Es una base que está convencido de que hay una persecución de todo el andamiaje gubernamental para tratar de meter preso a Donald Trump. Y cada acusación que llega enciende más esa llama. Porque es como que tú ves, mira cómo siguen. Y tenemos que estar detrás de Donald Trump. O sea, esa es la base de él. Obviamente, republicanos más conservadores como yo no quisiéramos que Donald Trump sea el candidato. Pero la base que lo llevó a él a ser presidente y lo ha mantenido políticamente, cuando con todas las cosas que han ocurrido a cualquier otra persona, menos a Donald Trump, ya estuviera liquidado políticamente. Es esa base. Es esa base que se alimenta de lo que ellos están convencidos es una persecución, y que el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a gastar todo el dinero que hay en el mundo para meter preso a Donald Trump. Según ellos, injusta e incorrectamente. De hecho, ya leí ahorita en Twitter, no recuerdo qué medio, estaba reportando que ya personal de la campaña de Trump y allegados a él ya están en discusiones con sus aliados principales en el Congreso, que ya les dijeron que va a ser acusado y que ya les pasaron talking points y ya están cuadrando la estrategia. Así que, y que será esta congresista nueva, Marjorie Taylor Greene, y el congresista de Ohio, Jim Jordan, serán los principales portavoces para defender al expresidente en los medios desde el Congreso. Y ya te pregunto, quitándonos la cara, quitándole el nombre a Trump, nunca en los casi 250 años de historia de los Estados Unidos se ha acusado a un presidente o a un expresidente. El más cercano que estuvo fue Nixon, y sabemos lo que pasó. Ford lo indultó una vez salido de la Casa Blanca. Y aunque los delitos de Nixon eran delitos detestables, deleznables y era corrupción, ¿verdad? Porque era espionaje político, era otra cosa. No eran delitos de enriquecimiento, no eran, no sé, siento que no los podemos, los delitos de Trump son más de depravación moral. Estamos hablando, yo creo, de una persona que no tiene ningún tipo de respeto por el ordenamiento ni por las instituciones. ¿Qué te dice o cómo reflexionas del momento que vive Estados Unidos si en efecto se acusa a un expresidente? Bueno, yo creo que viven un momento terrible en este momento los Estados Unidos, porque las dos opciones que aparenta ser que van a tener los electores es una persona que está senil, que yo no sé qué más falta para demostrarlo, y una persona que le faltan 4 tornillos. o sea, no es la cuestión de depravación moral, es que Donald Trump es un narcisista que no tiene respeto por el ser humano. Punto. ¿Sabes? Está, ¿verdad? Y lo digo con mucho pesar, pero para él está él primero y Dios después. ¿Sabes? Así mismo. ¿Sabes? Es un narcisista maligno, ese es el diagnóstico. ¿Sabes? Y una persona con todo el dinero del mundo y con el poder que le dio la presidencia, ¿verdad? Y le dio el levantar esta base, el poder político, una persona que, ¿sabes?, tiene todos los recursos a su haber, que tiene una base que está dispuesta a hacer lo que haya que hacer, incluyendo no tomar el Congreso, sino asaltarlo con armas. Pues imagínate todo el momento que está viviendo Estados Unidos. Esta mañana escuchaba un podcast del New York Times que entrevistaba a una congresista de Michigan, que ella es demócrata, entró al Congreso en el 2018. Ella viene de un trasfondo de seguridad nacional, trabajó en la CIA, etcétera, y dice que ella tiene 2 momentos políticos en su vida. Ya no se creó una familia política ni mucho menos, pero que el 11 de septiembre era estudiante universitaria y que ese día ya decidió entrar en el campo de la seguridad nacional, y de ahí cambió sus intereses y terminó trabajando en la CIA, y que en el 2016, cuando ganó Donald Trump, ella entonces decidió aspirar a la política, entró en el 2018. Y ella dice que en la CIA ellos hacían, ¿verdad? Pues hacían sus informes y sus análisis de distintos países, de distintas democracias, y que uno de los indicadores de que una democracia estaba entrando en decadencia era que había momentos en que había una década o dos
en que no pasaba nada en esa democracia, que el sistema político era tan disfuncional que simplemente no se aprobaban leyes, no se movía nada, no ocurría punto, nada, se acabó, pura polarización, y que ella siente que Estados Unidos está ahora mismo en ese momento, y si lo vemos, o sea, vamos, la política estadounidense, ellos inventaron la política moderna, ¿no? Y el arte de la consultoría política y las campañas y todo eso. Y pues siempre ha habido polarización, siempre ha habido ataques, siempre ha habido señalamiento. Eso viene con el territorio. Tú y yo no somos ajenos a nada de eso. Estamos involucrados en política y lo hemos hecho todas nuestras vidas. Pero siento que hay un nihilismo y un tranque y un odio en este momento que no se comparaba con antes y que en efecto me parece imposible no concluir que es un periodo difícil de decadencia política lo que está viviendo los Estados Unidos. Bueno, y ocurre en los Estados Unidos, está ocurriendo aquí también. Claro, sin duda. ¿Sabes? Está ocurriendo aquí también. Lo que pasa es que obviamente se magnifica cuando vemos a la nación que supuestamente, ¿verdad?, defiende la democracia. Si hay que hacer una guerra para defender la democracia, se hace, donde sea. Y ver esa nación en precario y ver la democracia tambaleándose, claro que tiene que impactarnos. Y nos impacta a nosotros, impacta al mundo entero. Porque lo que pasa en Estados Unidos impacta al mundo entero. Habrá algunos, como China, que se están, ¿verdad?, relambiendo, y habrá otros que lo sufrimos. ¿Cómo se va a corregir eso? Bueno, pues tiene que llegar al punto que Donald Trump salga y que consigamos un presidente que tenga todas sus capacidades para dirigir la nación. Y en este momento, lo que aparenta ser las dos opciones que van a tener los electores, ninguno, por distintas razones, se presenta a eso. Ay, santo. Problema serio. Vamos a ver por dónde termina este asunto. Jorge Dávila, siempre un placer. Mantente hidratado, que la cosa está complicada allá afuera. Vamos, dicen que esto se acaba el sábado, así que a ver si el domingo empezamos a respirar un poquito más de aire fresco. Ya veremos. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.